La noticia corrió como un rayo en los medios turcos e internacionales. İbrahim Çelikol, el actor y modelo que desde hace más de 2 décadas ha sido sinónimo de carisma, misterio y fuerza interpretativa, decidió hablar claro a sus 43 años. Lo que confesó nos sorprende. Nos sumergiremos en su recorrido personal y profesional, hasta llegar a este punto crucial. Analizaremos sus inicios, el papel que desempeñó en el modelaje y luego en la actuación, su ascenso en la televisión turca, sus batallas personales y la forma en que cultivó una imagen pública llena de enigmas. La confesión que hizo a sus 43 años no fue un simple titular para las revistas. İbrahim Çelikol no nació estrella. Como muchos de sus compatriotas, provenía de una familia con raíces humildes, marcada por la tradición pero también por las dificultades de la vida cotidiana en Turquía a finales de los años 70 y principios de los 80. Su infancia, aunque protegida en ciertos aspectos, estuvo atravesada por la disciplina del deporte. El baloncesto fue su primera pasión. Durán. Y su físico, Sin embargo, el destino tenía otros planes. La industria del modelaje en Estambul, cada vez más abierta al mercado internacional, lo acogió en su juventud. Pronto, su rostro comenzó a circular en catálogos, revistas y campañas publicitarias. Era la imagen del hombre turco contemporáneo. Fuerte pero sensible, viril pero sofisticado. Este contraste fue el germen de lo que después se transformaría en un fenómeno televisivo. El salto a la actuación no fue inmediato ni sencillo. En un principio, İbrahim fue considerado otro modelo que quiere actuar, un cliché repetido en la televisión y el cine de medio mundo. No obstante, su disciplina deportiva, su carisma natural y, sobre todo, su capacidad de trabajo le permitieron ganarse un lugar. No era un improvisado. Decidió estudiar, prepararse, entrenar su voz, su expresión corporal y sus emociones. Ahí comenzó a forjarse el mito. El ascenso en la televisión turca. El momento clave llegó con sus papeles en las producciones televisivas que marcaron una época de oro para las series turcas, conocidas mundialmente como dizis. Çelikol se convirtió en el galán por excelencia, aquel que enamoraba no solo por su físico, sino también por la intensidad dramática que imprimía a cada personaje. En títulos como Siyah Beyaz Aşk, Amor en blanco y negro, su interpretación de Ferhat, un hombre dividido entre la violencia de su mundo y el amor redentor, lo catapultó a la fama internacional. Las audiencias de Medio Oriente, América Latina y Europa lo reconocieron como un ícono de la nueva ficción turca. Pero más allá de la pantalla, lo que realmente intrigaba a la gente era su silencio respecto a su vida personal. Mientras otros actores aprovechaban cada entrevista para hablar de amores, rupturas o proyectos, él prefería mantenerse al margen. Sonreía, respondía con frases cortas y desviaba la atención hacia su trabajo. Esto, inevitablemente, alimentaba rumores. ¿Tenía algo que ocultar? ¿O simplemente no quería compartir lo más íntimo, la imagen del hombre inaccesible? Lo cierto es que esa estrategia de discreción terminó reforzando su atractivo. İbrahim Çelikol se convirtió en el prototipo del hombre inaccesible, misterioso, casi inalcanzable. Las redes sociales se llenaban de especulaciones. Algunos hablaban de romances secretos, otros de pasiones ocultas. Incluso se insinuaba que detrás de su aparente tranquilidad había conflictos internos que lo marcaban profundamente. Lo fascinante era que Çelikol nunca confirmaba ni desmentía nada. Ese mutismo calculado lo diferenciaba en una industria saturada de declaraciones explosivas y titulares escandalosos. Su silencio era, en sí mismo, un discurso. Transmitía que había cosas que simplemente no necesitaban ser explicadas al mundo. Sin embargo, a lo largo de los años, esa misma estrategia también lo fue cargando de una presión creciente. La gente no se conformaba con verlo interpretar personajes complejos en la pantalla. Querían descifrar al hombre detrás del actor. A los 43 años,
Cuando finalmente habló, muchos entendieron que ese silencio había sido tanto una coraza como un peso. Antes de esa confesión, Ibrahim había atravesado etapas cruciales. Su matrimonio, la paternidad, la madurez emocional. Estas experiencias lo transformaron. El nacimiento de su hijo, en particular, fue un punto de inflexión. En entrevistas posteriores, admitió que la paternidad le había dado un nuevo sentido a su vida, obligándolo a replantearse prioridades y a reconciliarse con aspectos de sí mismo que había relegado durante años. Ya no podía seguir viviendo solo para alimentar un mito público. Necesitaba ser auténtico, no solo para el público, sino para su familia, lo que todos sospechábamos. Entonces llegó ese momento tan esperado, la confesión. Ibrahim Tzelikol admitió finalmente aquello que por años flotaba en el aire. Su vulnerabilidad, su miedo al fracaso, su necesidad de ser aceptado no por la imagen perfecta que proyectaba, sino por el ser humano imperfecto que realmente es. La sospecha que todos tenían, que detrás del galán fuerte y silencioso se escondía un hombre profundamente sensible, marcado por inseguridades y dudas, se confirmó en sus propias palabras. Reconoció que durante mucho tiempo había intentado mostrarse invulnerable, pero que en la intimidad luchaba con la soledad, con la presión de la fama y con el temor a no estar a la altura de las expectativas. Esta revelación no fue un escándalo. Por el contrario, fue recibida con ternura y admiración. Los fans sintieron que, por primera vez, el muro se había derrumbado y podían ver al verdadero Ibrahim. La industria, en cambio, interpretó la confesión como un gesto de madurez. El niño prodigio del modelaje y la televisión ya no necesitaba esconderse detrás de un personaje. Impacto en su carrera y en la percepción pública. Tras esa confesión, el impacto fue inmediato. Los titulares hablaban de la humanidad de un ídolo y de cómo el actor que encarnaba héroes oscuros había demostrado ser, en la vida real, un hombre que también buscaba redención. La crítica destacó que esta nueva etapa podía abrirle caminos hacia papeles más complejos, menos ligados a la imagen del galán clásico y más centrados en la exploración de personajes heridos, contradictorios, humanos. De hecho, directores y guionistas empezaron a hablar de proyectos donde Tzelikol podría interpretar figuras más maduras, incluso alejadas del canon romántico. En el plano personal, la confesión fortaleció su vínculo con los fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, con frases como «Ahora te admiramos más que nunca» o «Gracias por mostrarnos que también eres humano». La transparencia, lejos de debilitarlo, lo engrandeció. Hemos trazado el camino que llevó a Ibrahim Tzelikol hasta el momento crucial de su confesión. Desde sus inicios como deportista y modelo, pasando por su ascenso como estrella de las DCs, hasta el punto en que el silencio ya no era sostenible. Todo formó parte de un proceso de construcción y deconstrucción del mito. A los 43 años, Ibrahim Tzelikol confirmó lo que todos sospechábamos: que detrás de la imagen impecable existía un hombre vulnerable, lleno de contradicciones, pero también de una enorme capacidad de transformación. La confesión de Ibrahim Tzelikol a los 43 años no fue un simple episodio pasajero en la prensa rosa. No se trató de una entrevista más, ni de un recurso publicitario para promocionar un proyecto. Fue un acto de sinceridad que generó repercusiones en múltiples niveles, en su vida personal, en su relación con la industria, en la percepción del público y, sobre todo, en su manera de entender su propia carrera. El mito se quebró, pero de sus fragmentos surgió un relato nuevo, más humano, más cercano y también más inspirador. Exploraremos con detalle las consecuencias inmediatas y a mediano plazo de sus palabras. Analizaremos la reacción de los medios, de sus seguidores, de la crítica y de sus colegas en el mundo artístico. También indagaremos en cómo esa transparencia redefinió su rol como actor y figura pública, y de qué manera le abrió puertas a un tipo de papeles y narrativas que antes parecían fuera de su alcance. La reacción mediática. Entre la sorpresa y la admiración, los medios turcos reaccionaron de inmediato. Portales digitales,
Periódicos y programas de televisión abrieron con titulares que resaltaban la valentía del actor. Çelikol rompe el silencio. El galán más misterioso de Turquía se confiesa. Lo que todos sospechaban ahora es oficial. Sin embargo, lo sorprendente fue el tono de las coberturas. Lejos de buscar el escándalo o el sensacionalismo, muchos medios optaron por destacar la humanidad de sus palabras. Era evidente que la figura de Ibrahim no se prestaba a la trivialización. No estaba confesando una infidelidad, un pleito con otro actor o un problema legal. Hablaba de sus miedos, de sus inseguridades, de su necesidad de aceptación. Y ese contenido, lejos de ser combustible para el morbo, se convirtió en una historia de superación personal. Los programas de tertulia televisiva lo analizaron con respeto. Críticos culturales afirmaron que se trataba de un gesto que trascendía lo individual. En un país donde las figuras públicas suelen mostrarse inquebrantables, Çelikol ha demostrado que reconocer la vulnerabilidad también es un signo de fortaleza, escribió una columnista del Hürriyet, el Eco Internacional. El fenómeno no quedó restringido a Turquía. En América Latina, donde las disis turcas tienen una audiencia masiva, la noticia ocupó espacios importantes en revistas y portales de entretenimiento. En países como Argentina, México o Chile, sus declaraciones se interpretaron como una señal de que incluso las estrellas más admiradas atraviesan procesos internos complejos. Los foros de fans se llenaron de debates. Algunos usuarios compartían experiencias personales. Yo también me sentí presionada durante años por aparentar algo que no era, decía una seguidora mexicana. Otro comentaba: admiro que Ibrahim haya dicho lo que todos callamos, que el miedo al fracaso nos persigue a todos. En Europa, particularmente en España e Italia, donde las producciones turcas son cada vez más populares, los medios culturales destacaron su confesión como un ejemplo de la nueva masculinidad en el siglo XXI. Un hombre capaz de aceptar su fragilidad sin dejar de ser admirado por ello. El impacto en su familia y círculo cercano. En el ámbito personal, la confesión también tuvo repercusiones inmediatas. Sus allegados, amigos, colegas y sobre todo su familia reconocieron públicamente que ese paso había sido liberador. Su esposa, en entrevistas posteriores, habló con ternura de aquel momento. Ibrahim llevaba tiempo cargando con ese peso. Decirlo en voz alta fue como abrir una ventana después de mucho encierro. En casa lo vimos más ligero, más sereno, más dispuesto a compartir lo que siente. Para su hijo, aunque aún pequeño, el cambio también será significativo a largo plazo. Los psicólogos suelen decir que los niños aprenden más de los actos que de las palabras. El hecho de que su padre haya demostrado públicamente que no es necesario fingir perfección será una lección invaluable para su desarrollo emocional. Una transformación artística. El mayor efecto de la confesión, sin embargo, se dio en el terreno artístico. Hasta entonces, Ibrahim Çelikol había sido encasillado en un perfil muy específico. El galán fuerte, intenso, reservado, a veces incluso frío. Su físico imponente y su mirada penetrante parecían condenarlo a papeles similares, donde la vulnerabilidad quedaba escondida bajo capas de dureza. Pero tras su confesión, algo cambió. Los directores comenzaron a verlo como un actor capaz de explorar otros registros. El hombre que había admitido su vulnerabilidad en la vida real podía, ahora, encarnar personajes más cercanos, más humanos, menos idealizados. Proyectos cinematográficos empezaron a interesarse en él para papeles que exigían matices psicológicos más profundos. Guionistas lo contactaron con historias que hablaban de hombres en crisis, de padres que luchan contra sus propios demonios, de seres humanos que oscilan entre la fortaleza y la fragilidad. Se abría, en definitiva, una segunda etapa de su carrera, menos dependiente de la apariencia y más sustentada en la verdad emocional. El diálogo con sus fans. Otra consecuencia fundamental fue que el cambio en la relación con su público. Si antes había sido una figura lejana, admirada desde la distancia, ahora se convirtió en alguien con quien sus seguidores podían identificarse.
Las redes sociales fueron testigo de un fenómeno curioso. Muchos fans comenzaron a compartir sus propias confesiones inspirados por la suya. Hashtags como todos somos vulnerables, gracias, Ibrahim, circularon en Twitter y en Instagram, generando una ola de testimonios sobre miedos, inseguridades y deseos ocultos. Esta dinámica convirtió a Celicol en una especie de portavoz involuntario de la autenticidad. No lo había buscado, pero al abrirse él, abrió también una puerta para que otros hicieran lo mismo. En un mundo saturado de imágenes perfectas en redes sociales, su gesto funcionó como un contrapeso poderoso. Las críticas y los detractores. Por supuesto, no todo fueron aplausos. En ciertos sectores más conservadores, su confesión fue vista como una debilidad innecesaria. Algunos opinólogos llegaron a decir que un actor de su talla no debía exponer sus miedos, porque eso dañaba su imagen de fortaleza. Sin embargo, estas críticas quedaron rápidamente eclipsadas por la avalancha de mensajes positivos. El público ya no quería héroes perfectos, quería seres humanos reales. Y en ese sentido, Ibrahim había acertado en el momento justo. Lo interesante es que él mismo reconoció esas críticas en entrevistas posteriores. Siempre habrá quienes piensen que mostrarse vulnerable es un error. Pero yo creo que el verdadero error es fingir toda la vida ser alguien que no eres. Esa respuesta no solo reforzó su autenticidad, sino que también desarmó a quienes buscaban desacreditarlo. Un cambio en la industria. La confesión de Ibrahim Çelikol no fue solo un acontecimiento personal. Fue también un espejo para la industria del entretenimiento turca. Muchos productores y actores comenzaron a debatir sobre la necesidad de humanizar más a los personajes en pantalla, de alejarse de los estereotipos rígidos del héroe indestructible o del villano implacable. Algunos analistas llegaron a afirmar que lo de Çelikol podía marcar el inicio de una nueva etapa en las dizis, donde la complejidad psicológica tenga mayor protagonismo. No sería descabellado pensar que, en el futuro, su gesto se estudie como un punto de inflexión en la representación masculina en la televisión turca. Un símbolo generacional. Ibrahim no es el único actor que ha transitado de la imagen de perfección a la confesión de vulnerabilidades. Sin embargo, su caso adquirió un simbolismo especial porque ocurrió en un momento donde las audiencias están reconfigurando sus expectativas. La generación que hoy consume series y películas ya no se conforma con ídolos intocables. Busca referentes que admitan dudas, errores y aprendizajes. En ese contexto, la voz de Çelikol resonó con una fuerza particular. Era el testimonio de alguien que había alcanzado el éxito, que lo había saboreado, y aún así, no temía reconocer que no todo era tan perfecto como parecía. Para muchos, se convirtió en una especie de referente moral. Un recordatorio de que ser fuerte no significa negar las emociones, sino integrarlas. Las repercusiones de la confesión de Ibrahim Çelikol fueron múltiples y profundas. En lo mediático, generó respeto y admiración. En lo internacional, despertó empatía. En lo personal, liberó a su familia de un silencio pesado. En lo artístico, abrió nuevas posibilidades. Y en lo social, inspiró a miles de personas a compartir sus propias verdades. El actor no solo confirmó lo que todos sospechaban, sino que convirtió esa verdad en una plataforma de cambio. Lo que comenzó como un gesto íntimo, terminó teniendo efectos colectivos, transformando tanto su vida como la percepción de quienes lo siguen. Cuando un actor como Ibrahim Çelikol decide abrir su corazón a los 43 años y admitir lo que durante tanto tiempo había sido solo una sospecha colectiva, no solo cierra un ciclo, también abre otro lleno de retos, oportunidades y proyecciones. Si en los capítulos anteriores hemos analizado su trayectoria hasta ese momento y las repercusiones inmediatas de su confesión, ahora toca mirar hacia adelante. ¿Qué significa este giro para su futuro personal, artístico y mediático? ¿Cómo impactará en su legado dentro de la industria audiovisual turca e internacional? ¿Y qué papel jugará en la construcción de nuevas narrativas sociales sobre la vulnerabilidad masculina y la autenticidad?
se adentrará en esos interrogantes. Exploraremos sus próximos proyectos, las expectativas de sus fans y críticos, y los posibles caminos que puede recorrer en un contexto donde las audiencias exigen cada vez más transparencia y humanidad. Un nuevo Ibrahim. Autenticidad como bandera. Lo primero que resulta evidente es que, tras su confesión, Ibrahim Çelikol ya no puede, ni quiere, volver a ser el hombre inaccesible y hermético que fue durante gran parte de su carrera. La autenticidad se ha convertido en su nueva bandera, y eso conlleva una transformación profunda en la manera en que se relaciona con los medios, que se dio, los fans y los colegas de profesión. Ya no se trata de esconderse detrás de un muro de silencio. Ahora, cada entrevista y cada aparición pública se interpretan bajo una nueva luz, la de alguien que ha asumido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma distinta de fortaleza. Este cambio, lejos de restarle magnetismo, lo potencia. El público siente que lo conoce mejor, que no está frente a una máscara, sino frente a un ser humano real. Proyectos cinematográficos y televisivos. Las expectativas sobre su futuro artístico son enormes. Críticos y seguidores coinciden en que su carrera está entrando en una segunda fase, marcada por una mayor diversidad de papeles. Papeles introspectivos. Productores de cine turcos ya han deslizado que Çelikol podría encarnar personajes con un perfil psicológico más complejo, alejados del estereotipo de galán. Se habla de dramas donde el protagonista lucha contra adicciones, enfermedades o dilemas existenciales. Producciones internacionales. El boom de las DCs turcas en América Latina, Europa y Asia abre una puerta para que Ibrahim participe en coproducciones internacionales. Con su carisma y ahora con una narrativa personal tan poderosa, no sería extraño verlo en proyectos europeos o incluso en plataformas globales como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus. El teatro como posibilidad. Algunos rumores apuntan a que podría incursionar en el teatro, un espacio donde la autenticidad y la vulnerabilidad encuentran un terreno ideal. Subirse a un escenario y mostrarse sin filtros sería un paso coherente con su nueva etapa, la redefinición de su imagen pública. Hasta ahora, Ibrahim había sido visto principalmente como un hombre fuerte, guapo, enigmático. Pero a partir de su confesión, su imagen se ha vuelto mucho más tridimensional. Ahora es también un hombre reflexivo, capaz de hablar de miedos y debilidades, lo que lo convierte en un referente para quienes buscan modelos masculinos más realistas. En una sociedad donde los estereotipos de género todavía pesan, la figura de Çelikol puede servir para abrir debates importantes. ¿Qué significa ser hombre en el siglo XXI? ¿Por qué se sigue confundiendo vulnerabilidad con debilidad? ¿Cómo se construye una masculinidad más sana, más empática y menos opresiva? Al abordar estas cuestiones desde su propia experiencia, Ibrahim se posiciona como un líder de opinión, no solo en el entretenimiento, sino también en temas sociales y culturales. El desafío de equilibrar autenticidad y fama. Sin embargo, este nuevo camino no está exento de riesgos. El mayor desafío para Çelikol será equilibrar su autenticidad con las exigencias de la fama. El público suele pedir transparencia, pero al mismo tiempo puede ser implacable si considera que alguien se expone demasiado. Por un lado, está la tentación de seguir revelando aspectos íntimos para alimentar la atención mediática. Por otro, el riesgo de que esa sobreexposición termine desgastando su imagen. La clave estará en encontrar un punto medio, ser sincero, pero sin perder el control de su narrativa. Hasta ahora, todo indica que Ibrahim es consciente de ese equilibrio. Ha demostrado inteligencia emocional y madurez para manejar la atención, y es probable que sepa hasta dónde abrir la puerta de su intimidad sin sacrificar su bienestar personal. El legado en la industria turca. Más allá de su futuro inmediato, la confesión de Ibrahim Çelikol puede marcar un legado duradero en la industria audiovisual turca. Si los productores, directores y guionistas toman nota de lo que ocurrió, podríamos estar ante un cambio en la representación de los personajes masculinos en las DCs.
Durante años, las series turcas han cultivado un modelo de héroe duro, dominante, casi impenetrable. La figura de Çelikol, en cambio, muestra que el público también quiere ver hombres que sienten, que dudan, que sufren. Ese giro puede enriquecer las narrativas y hacerlas más universales. En este sentido, su confesión no solo fue un acto personal, sino también un gesto político y cultural, aunque él mismo no lo haya planeado de esa manera. La conexión con sus seguidores. Uno de los aspectos más notables es cómo su relación con los fans ha cambiado. De ídolo distante ha pasado a ser un confidente involuntario. Sus seguidores ya no lo ven solo como un actor que aparece en la pantalla, sino como alguien que les habla directamente, que comparte con ellos emociones que también forman parte de sus vidas. Esto crea un vínculo mucho más fuerte y duradero. La lealtad de sus fans ya no depende solo de su atractivo físico o de los papeles que interprete, sino también de la identificación emocional. En tiempos donde las redes sociales son el termómetro de la popularidad, esta conexión íntima puede garantizarle una base de apoyo inquebrantable. Ibrahim como referente social. Más allá del entretenimiento, es probable que en los próximos años veamos a Ibrahim involucrado en campañas sociales relacionadas con la salud mental, la paternidad responsable o la igualdad de género. Su testimonio lo convierte en un portavoz ideal para hablar de estos temas sin sonar artificial. Podría convertirse en una figura inspiradora para hombres jóvenes que luchan contra la presión de parecer invulnerables. Al mismo tiempo, puede ayudar a generar una conversación más amplia sobre la necesidad de aceptar las emociones como parte integral de la experiencia humana. Los riesgos de la sobreexposición. Por supuesto, no todo es promesa y esperanza. Existen riesgos que podrían amenazar este nuevo camino. Entre ellos, la banalización mediática. Algunos medios podrían intentar reducir su confesión a un simple truco publicitario. La presión de las audiencias. El público puede exigirle constantemente nuevas revelaciones, forzándolo a exponer más de lo que quisiera. El desgaste emocional. Hablar de vulnerabilidad de manera constante también puede agotar. Ibrahim necesitará espacios privados para cuidar su equilibrio personal. Un futuro abierto. En definitiva, el futuro de Ibrahim Çelikol está lleno de posibilidades. Lo que comenzó como una confesión íntima se ha transformado en un motor de cambio que lo empuja hacia una segunda etapa de su vida y su carrera. El desafío ahora será sostener esa autenticidad, convertirla en un faro sin dejar que lo consuma. El mundo del espectáculo, siempre cambiante, ya espera sus próximos pasos con expectación. Pero más allá de la industria, lo que queda claro es que su voz ha tocado a millones de personas, recordándoles que incluso los ídolos tienen derecho a ser humanos. A los 43 años, Ibrahim Çelikol rompió el silencio y confirmó lo que todos sospechábamos. Detrás del galán enigmático había un hombre y su hombre vulnerable, lleno de dudas, pero también con un enorme deseo de vivir en verdad. Esa confesión no solo transformó su vida personal y profesional, sino que también dejó una huella en la cultura popular y en el corazón de quienes lo siguen. En un mundo donde la perfección se exhibe en redes sociales como moneda de cambio, su decisión de mostrarse real fue un acto de valentía que resonará por mucho tiempo. El futuro de Ibrahim será sin duda distinto. Más humano, más complejo, más auténtico. Y en esa autenticidad radica, quizá, la mayor de sus conquistas.